Oye, ¿y usted qué opina de esta lluvia? No, no está ni preocupado el cerrito. Muy buenos días. Hola, hola. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Qué tal? Hace frío en esta mañana del lunes 3 de mayo, pero la semana pasada marcó tendencia porque fue una semana muy, pero muy lluviosa. Nosotros que estamos acostumbrados acá en el sur de Chile, por supuesto ya se extrañaba un poco esto y también habiendo cambio de fase a fase 2, la gente salió igual. Así es Valdivia, así es el sur. Así que con esto, con este video que les he mostrado, comenzamos la clase de hoy, lunes 3 de mayo, donde vamos a analizar ejemplos y definiciones de las variables diacrónica y diastrática del lenguaje. Son dos de las cuatro variables que afectan a la forma de hablar de las personas y que nos quedaron pendientes la semana pasada, porque por supuesto que no alcanzamos a verlas todas. Hoy día vamos a repasar las dos anteriores y luego vamos a ver estas dos que están ahí, la diacrónica y la diastrática. Así que sean bienvenidos. Comenzamos entonces con la clase de hoy. Ahí en la fotografía, por supuesto, vemos lo clásico que ocurre en esta ocasión, de que los paraguas no resisten. En Valdivia es así, cuando llueve, llueve con ganas y bueno, no fue tan torrencial, pero sí se notó que está empezando a llegar poco a poco el invierno y los paraguas, no hay paraguas que resista, dicen. Pues bien, la vez pasada estuvimos viendo que hay cuatro variables del lenguaje y aquí se las vuelvo a mostrar en pantalla porque hay que entender primero de que estas cuatro variables las vamos a estudiar por separado, una por una, para conocer de qué se trata cada una y así podemos empezar a ver cómo esto se muestra en el habla de las personas, en la forma de comunicarse que tienen. Partiendo de la base de lo que dice la diapositiva, que la lengua no es un proceso homogéneo, no es algo que ocurre de forma plana, no ocurre de una forma estándar, sino que tiene variaciones. Como es una actividad concreta del ser humano, está determinada por diferentes elementos que la están modificando constantemente. Eso es lo que ocurre con el proceso de comunicación. Nosotros partimos este año escolar viendo primero que Roman Jakobson, un lingüista y fonólogo ruso, nos propone un modelo de comunicación que se basa en 6 factores. Ya partimos viendo eso al comienzo del año. Sabemos que hay un emisor que le dice un mensaje a un receptor, se lo hace llegar a través de un canal de comunicación. Esto también se codifica a través de un tipo de lenguaje determinado que debe conocer el emisor y el receptor, y también todo esto está circunscrito en un contexto de comunicación. Y hemos concluido que si el contexto cambia, también cambiará la forma de comunicarse. Por eso viene esta parte que habla sobre las variables que afectan al lenguaje. Cambia el contexto, cambia la forma de hablar, y eso es lo que estamos analizando. Hay cuatro formas de comunicarse bajo este parámetro. Luego hicimos un recorrido también por las funciones del lenguaje, es decir, por las intenciones que tiene el emisor cuando quiere comunicarse, qué es lo que quiere conseguir, y
más tarde empezamos a ver este tema que estamos viendo ahora, que es las variables del lenguaje. Pues bien, las cuatro variables que estamos estudiando y que la semana pasada ya comenzamos son la número uno en color naranjo, la variable diatópica. La número 2, la variable diafásica. La número 3, la variable diacrónica. Y la número 4, la variable diastrática del lenguaje. Las dos primeras que vimos la semana pasada hacen referencia, la diatópica, a la variable que tiene que ver con el lugar donde vive el hablante, a la ubicación espacial, donde está emplazado la persona que quiere comunicarse. Y eso afecta también en la forma que va a emplear para comunicarse. Por otro lado, la variable diafásica, como hemos visto, también corresponde a la interpretación personal, a cómo expresa su propia personalidad el hablante cuando se comunica. Pues bien, repasamos entonces esto. La variable diatópica, tenemos también dos subpuntos que ya hemos visto, que son la variable diatópica local, cuando se refiere a las diferencias dialectales dentro de un mismo país, es decir, comparar, por ejemplo, la gente del norte de Chile con la gente del sur, hay formas de hablar diferentes, y también la variable diatópica internacional cuando ya la comparación ocurre entre dos países que hablan el mismo idioma pero de forma distinta. Es decir, si nos ponemos a comparar como lo que pasa abajo de la tabla entre España, Argentina y Chile, podemos ver que hay distintas palabras para expresar el mismo contenido. En España, por ejemplo, llamaremos coche a lo que en Argentina se conoce como auto y en Chile también hemos concluido que se dice igual. Usted se sube a un auto, a un vehículo. En España es bus lo que en Argentina es colectivo, y el colectivo para nosotros viene siendo el vehículo de cuatro puertas que transporta pasajeros, pero allá es un microbús grande. ¿M? En Chile le decimos micro porque viene de la palabra microbús, con un género masculino inicialmente, pero que luego con el uso de la lengua se transformó en una palabra de uso femenino. Se dice la micro, y dijimos que no es que esté incorrecto, sino que simplemente por el uso los hablantes validaron esa forma como correcta. La Real Academia podrá decir que no está correcto porque se utiliza un género distinto, pero el uso de la lengua es el que prevalece porque al final las personas, los usuarios de la lengua, son los que van construyendo el idioma. Pues bien, la variable diatópica entonces es la que provoca diferencias en la lengua determinadas por causas geográficas. No lo olviden que estamos viendo que la ubicación, el aislamiento, el grado de apartamiento, de apartado de la persona con respecto al área rural, al área urbana, si vive en el campo, si vive en la ciudad, determinará la forma de hablar. La altura incluso influye. Las personas del norte viven a mayor altura del nivel del mar y las personas del sur, desde la depresión intermedia hacia abajo, vivimos en un lugar más costero, más cerca del mar, más cerca del nivel del mar. Y eso increíblemente también afecta en la forma de comunicarse. El clima, por supuesto, también eh, afectará en la forma de hablar. Así que recordemos entonces que estas formas dialectales, estas diferencias que hay en la variable diatópica se refieren a estos puntos. Tenemos que pensar siempre en la ubicación del emisor. Y ahí vamos a entender bien de qué se trata esta variable. Por otro lado, la variable diafásica, hemos puesto ahí el ejemplo de esta señorita que apareció en los videos y se hizo viral, que es Rosa Espinosa, porque ella tiene un estilo o manera personal de expresarse. No solo basta considerar dónde nació o en qué lugar vive la persona, sino que también la forma personal que tiene de expresarse. Es decir, su timbre de voz, su tono de voz, su entonación, la curva melódica que describe la voz, el sonido de su voz, y por supuesto también su expresión misma. En el estilo tienen especial importancia entonces las connotaciones que vamos a dar a este fenómeno, porque por supuesto que por un lado uno se percibe a sí mismo hablando de una determinada manera, pero también las personas tienen otra percepción muy distinta a cómo hablamos. Basta ponernos a escuchar una grabación de nuestra propia voz y determinaremos que es muy extraño el fenómeno que ocurre auditivamente cuando usted se escucha en una grabación que ha hablado usted mismo. Parece que la voz cambiara un poco de tono o se escuchara más rara. Y eso pasa porque hay un fenómeno acústico en su oído que
permite que el retorno de su voz cambie un poco la forma, y eso también entra en la variable diafásica del lenguaje. Y acá hay 4 subpuntos que vimos la semana pasada que si la situación cambia, si es formal o informal, también va a cambiar la forma de hablar. Si cambia la edad, por ejemplo, entre una persona adulta o adulto mayor o un joven o un niño, también hay diferencias de habla. Si cambia el sexo del hablante, si es un hombre o una mujer la que se expresa, va a haber también diferencias. Y por último, si a lo que se dedica el hablante también influirá en la forma de comunicarse. Esos son los 4 subpuntos de la variable diafásica del lenguaje. Ahora sí veremos la número 3, que es la que no hemos alcanzado a revisar la semana pasada, y quisiera ahora, por favor, pedir participación, por supuesto. Vamos a primero a ingresar la asistencia en nuestra ruleta de COBES cotidiano. Me van cantando, por favor, sus nombres a viva voz con el micrófono activado, por favor. Fuerte y claro, por favor. ¿Quiénes están presentes? Váyame diciendo su nombre y apellido. Adriana Hernández. Ok. ¿Quién más está? ¿Quién más está presente hoy? ¿Quién más está presente en esta clase? Por favor, díganme nombre y apellido. Violeta Báez. Eso es. Violeta Báez. Vale, ¿quién más? ¿Qué hago esto? En ciencia por 2 cosas, en realidad 3 razones. Primero, porque aquí en la ruleta, y lo que vamos haciendo es también marcar la asistencia de hoy, ¿ya? Ahí está Tichi Gutiérrez, está incluida en la lista. Además, también puedo comprobar que usted está pendiente o está atento a la clase, por eso hago esta comprobación, ¿ya? Al menos una vez en la clase, que usted me diga con su micrófono, soy tal persona, profe, ahí queda presente. En el caso de Teach, que tenía problemas con su micrófono, yo advertí que está en el chat, pero está atenta, esa es la idea. Y por otro lado, la finalidad de esto es que la ruleta escoja al azar a la persona que va a leer algo o que va a expresar alguna opinión, etcétera, ¿ya? ¿Quién más está presente, por favor? ¿Todo bien? Nos quedamos con 3 personas, pero hay una que no me ha dicho que está presente. Víctor, ¿está vivo por ahí? Víctor, Sí, ¿qué dice mi nombre? Víctor. diga, por favor, que no lo escuché en ningún momento. Víctor Arce. Vale, Víctor Aros, ahí sí. Ahora sí estamos todos ok, ¿ya? Pues bien, volvemos entonces a nuestra presentación. A ver, vamos a primero sacar una persona de esta ruleta. Y salió a continuación don Víctor Aros. Usted mismo, por favor. ¿Mm? Muy bien. Ya. Víctor, ¿le es posible leer la diapositiva, por favor? ¿Puede verla? A ver. Le estoy pidiendo que lea la definición de variable diacrónica, lo que está ahí en medio. Ya. Solo eso. La parte de arriba, ¿cierto? ¿Sí? Determina cambios en la lengua dividida al transcurrir también, del tiempo. Estos cambios afectan eh, especialmente al nivel del lector y solo son apreciables de formas comparativas entre distintas generaciones. Ok. A ver, veremos el modo de edición, a ver si podemos mostrarlo otra vez. Aquí. Ujú.
¿Le queda mejor la vista si está así en un poquito más grande? ¿Se ve mejor? ¿Alcanza a ver mejor? Víctor, Eso estoy viendo. ya. Entonces, decimos que si Da pasa el igual. tiempo, estamos diciendo aquí que si pasa el tiempo, cambiará la forma de comunicarse del hablante. ¿Cómo podemos comprobar esto? ¿Alguien tiene algún, bueno, aparte de los ejemplos que salen ahí abajo? Piensen, por ejemplo, en los años 80, si uno ve, por ejemplo, esta serie que está fue publicada en Canal 13, la serie de los 80 nos hace un montón de ejemplos de esta variable, porque por un lado, las personas antiguamente en esa década, o incluso antes, decían botica, a lo que nosotros ahora llamamos farmacia. Y aplicando la variable diatópica del lenguaje, podríamos preguntarle a un argentino cómo ve la farmacia y me va a decir que allá le llaman droguería, imagínense, porque vende drogas, pero no drogas ilícitas, sino que drogas se refiere a los medicamentos. Y allá le llaman droguería, lo que nosotros le llamamos farmacia. Claro, en algunas partes de Argentina, pero en la variable diacrónica estamos pensando en el tiempo. Entonces, en los 80 o décadas atrás se decía botica, lo que ahora se llama farmacia. Si usted iba a una fiesta que duraba desde el comienzo del toque de queda hasta el día siguiente al amanecer, cuando se levantaba el toque de queda y la gente podía volver a circular, en los 80 a eso se le llamaba malón, lo que a nosotros conocemos como carrete. A todo esto estuve buscando ahí algunos orígenes o explicaciones de por qué la palabra carrete es tal, por qué la fiesta se le llama carrete. Y me pareció una muy interesante que era que antes los vehículos promedio no eran vehículos con motor. Cuando todavía no se inventaba el vehículo diésel, se utilizaban vehículos a caballo. Entonces, por supuesto, eran estas carrozas con eh, ruedas que hacían ruido, por supuesto, ruedas metálicas sobre el pavimento. Entonces, se decía que la gente salía a carretear cuando buscaba un lugar donde ir a pasar, a pasar el rato, algún local, algún restaurante que estuviera abierto en la noche. Entonces salían en carretas, por supuesto, a carretear por el centro buscando este lugar donde esparcirse, ¿eh? Por eso se dice carrete. Otro origen que he escuchado de la palabra carrete es que las mujeres cuando se juntaban antiguamente a trasnochar, a conversar, a pasarla bien, tejían en medio, entonces de ahí viene el tema de que el carrete de hilo les acompañaba siempre en ese momento. Así que esto como curiosidad para ver el origen de esta palabra carrete, porque carretear, ¿cierto? Viene de alguna parte donde el hablante utilizó esta expresión y empezó a hacerse famosa, a hacerse viral, como se diría ahora. Así es el lenguaje, vamos adquiriendo modas y la gente va repitiendo estas palabras que se van incorporando a la lengua como algo natural. Y por último, mi abuelo, me acuerdo que antes decía que había que ponerse el paletú, que en otras palabras era la chaqueta, una chaqueta cualquiera, es lo que antes en los 80 o en esas décadas se decía paletó. Esto es lo que tiene que ver entonces con la variable diacrónica del lenguaje. No olvidar, por favor, que el tiempo afecta a la forma de habla. Y la cuarta variable en esta ocasión es la variable diastrática. Y aquí tenemos que volver a las situaciones comunicativas que vimos al comienzo, porque ahí nos vamos a acordar inmediatamente de estos elementos. También se llama variable sociocultural, es decir, que dependiendo de la cultura del hablante, del grado de cultura, de la situación socioeconómica también, de la situación social del hablante, va a cambiar la forma de hablar. Por supuesto que sí. Claro que siempre, como en todas las cosas, puede haber excepciones a la regla, pero comprenderemos que, por ejemplo, un nivel culto de habla, vamos a tener ahí hablantes con una forma muy particular de habla versus lo que ocurre en un nivel inculto o que también llamamos marginal, cuando ya pasamos al lenguaje vulgar que vimos la vez pasada, ¿cierto? En la degradación máxima del lenguaje, ahí aparecen estas señales de que el hablante pertenece a un estrato social bajo y por eso su forma de hablar será característica de ese nivel. Ahora, recuerden ustedes el episodio de la fiesta clandestina en Cachagua, ¿cierto?
Todos han visto alguna vez esa noticia que apareció en los medios que en Cachagua se hizo una fiesta clandestina y ahí por supuesto que la gente eh, usó esta forma de hablar tan característica que apareció en esa ocasión. Así que por supuesto que estamos frente a una forma de comunicarse propia del lugar. Ahí sí activé mi cámara, me había olvidado esto, de que me pudieran ver por acá. Ahí está activada mi cámara. Pues bien, me dice el nombre, por favor, la persona que ha llegado a la clase porque no quiero que quede ausente por ningún motivo. ¿Quién llegó recién? Daniel Aburto. Muy bien, bienvenido, Daniel Gracias. Aborto, ¿vale? Ahí está presente, señor. Vale, profe, gracias. Vale. Estamos viendo las variables del lenguaje y estamos en la cuarta porque la vez pasada alcanzamos a pasar las dos primeras. Te muestro aquí rápidamente. Este es el resumen. Ahí, Daniel, la primera y la segunda son la variable diatópica del lenguaje que se refiere al lugar, a la ubicación del hablante. La variable diafásica que se refiere al estilo de habla. La variable diacrónica que tiene que ver con el paso del tiempo, porque el paso del tiempo también afecta el lenguaje. Y estamos ahora en la variable diastática, la número 4 de la lista. Ahí estamos viendo que hay diferencias entre el nivel culto y el nivel inculto de comunicación. Por supuesto, las personas, según su grado de cultura, según su grado de situación socioeconómica y, por supuesto, al estrato social donde pertenecen, va a ser distinta la forma de comunicarse. Así que ahí lo dejamos como ejemplo para que se entienda que ahí hay una diferencia diametralmente opuesta entre estos personajes que están ahí. Recordábamos el episodio de la fiesta clandestina que se hizo en Cachagua para que nos acordemos que estas personas hablaban marcando la CH de una forma especial. Estaban en Cachagua, decían, ¿no? ¿Cachai? Esa forma característica de la norma culta, por supuesto, es clásica en este punto, versus lo que pasa en un contexto marginal cuando se dice, por ejemplo, ahí el personaje que tenemos en medio y en la parte de abajo, cuando él dice los pechos, marca esa CH tan característica de este nivel. Ahora, ¿está mal hablar de alguna de estas formas? Por supuesto que no. Es simplemente analizar el punto de vista pragmático del lenguaje, es decir, estamos viendo lo que le sirve al hablante como lengua normal, porque si una persona del nivel culto va a un contexto marginal, por supuesto va a marcar una diferencia extraña y se va a sentir como marginado propiamente tal del contexto donde se quiere comunicar, por supuesto pasa esto. Y por otro lado, si una persona que pertenece a la lengua marginal, al nivel inculto, va a un contexto culto, por supuesto que hay un choque también bastante drástico en que esa persona tratará de adaptar su lenguaje a esa norma, o bien no lo hará y será una excepción de la regla. Así que así funciona, no estamos viendo que sea malo o bueno hablar de una determinada manera, sino que estamos razonando de que hay diferencias en el habla que estamos analizando desde el punto de vista pragmático del lenguaje, es decir, ¿para qué nos sirve conocer la lengua? Ahora, la variable diastrática del lenguaje tenemos que relacionarla inmediatamente con lo que vimos la semana pasada, que son los registros de habla. Estas distintas formas en las que se manifiesta el lenguaje, según la situación comunicativa en la que nos encontremos, también se determinan por la variable diastrática. En una situación formal tendremos un registro de habla estándar, un registro de habla culto, y en situaciones informales o niveles informales del habla tendremos un registro coloquial o registro vulgar también. Ahora, no confundir lo que es una variable del lenguaje versus lo que es un registro de habla, porque son cosas diferentes. La variable es lo que afecta el lenguaje, pero el registro es la forma de expresarse del hablante. A través de conocer el registro de habla de una persona, podemos conocer también al nivel que pertenece y también podemos conocer las variables que han afectado su forma de hablar, su construcción del lenguaje. Por eso hay que hacer esta diferencia, no confundir una variable del lenguaje con un registro de habla. Y dijimos que el registro estándar es la forma de hablar a la que deberíamos aspirar. Deberíamos aspirar al registro estándar porque es un tipo de lenguaje que atraviesa todos los niveles socioculturales y puede servir en cualquier contexto.
nos puede servir para cualquier tipo de comunicación y es el habla deseable de cualquier hablante del español. El registro oculto, ya dijimos la semana pasada que se trata de un registro que se utiliza solamente por especialistas en materia, por ejemplo, cuando hablan los médicos, cuando hablan los profesionales entre ellos, tienen una jerga específica. Cuando hay grupos que han inventado una lengua especial para ellos, es basada en tecnicismos, estamos hablando del registro oculto del lenguaje. Pero por otro lado, en las situaciones informales, el registro coloquial es prácticamente el que más usamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Cuando los vemos y cuando conversamos con ellos, encontramos que estamos usando este registro porque el registro coloquial corresponde al registro conversacional, también se le llama así, registro conversacional, porque se refiere precisamente al proceso de la conversación entre dos personas, y eso tiene un registro en situación informal. Nadie está hablando, por supuesto, de forma tan pulcra cuando estamos conversando entre amigos. Hay un grado de confianza que hace que se relaje un poco más la forma de hablar. Y por otro lado está el registro vulgar, que ya dijimos que se corresponde a la forma de hablar más degradada de la lengua española. Ahora bien, este video les va a mostrar la experiencia de Vania Ríos, una profesora que habla sobre precisamente estos cambios idiomáticos que hay en la gente. Y ella dice, lo que está ahí al lado derecho superior de la diapositiva, ella dice, la lengua no es estática, se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos a la lengua. Yo rescaté esa frase porque está muy, muy bien empleada, muy precisa para la ocasión. Ella dice entonces que la lengua no se queda fija, ella dice que adaptamos el lenguaje a lo que necesitamos comunicar. ¿Mm? Entonces, después de que veamos este pequeño fragmento del documental La Lengua de Chile, que yo les invité que lo pudieran ver, así que si no lo han visto todavía, véanlo porque es importante que conozcan lo que aparece allí. Este fragmento, después de haberlo visto, que durará un par de minutos, por favor les voy a pedir que reflexionemos en la pregunta que está al lado inferior derecho de la diapositiva, que está en color rojo. ¿Debe ir cambiando nuestro idioma con el tiempo o hay que velar por mantenerlo? Eso es lo que vamos a concluir en esta mañana, a ver si después de ver el video nos cambia un poco la percepción. Hay que hacer una diferenciación acerca de la pronunciación y la manera de hablar o los modismos que utilizamos. Esta cabra salió con ese gallo y lo pasaron caballo. Eso tiene que ver con nuestra tradición histórica, del agro, de la tierra de los peces, chao pescado, etc. Ustedes saben lo que son los chilenismos, ¿cierto? Distintos tipos de lenguaje, algo así, que se da en Chile. O, por ejemplo, masturbación. Ese me gusta mucho, la palabra. Qué chistoso sale. Marca, ¿qué hace? Muffin Palabras chilenas que llegan al diccionario de la lengua española reciben el nombre de chilenismo. Son palabras que han surgido en nuestro país y que el uso las consagró. Eso significa que la academia nuestra en algún momento postuló esas palabras ante la Academia Española para que fueran incorporadas al diccionario. El pueblo habla según sus necesidades. La lengua es dinámica, no es una lengua estática que uno tenga que seguir al pie de la letra. Este copete está terrible bueno y a mí me gusta mucho. Pero si digo más de repaso, voy a aparecer mañana con la terrible caña. El idioma se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos también al idioma. Y yo diría que la lengua es uno de nuestros más fehacientes modelos de identidad. Con eso lo reflejamos y lo valido totalmente. Ok, entonces la profesora Vania dice que la lengua no es estática, se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos a la lengua. Bueno, y ahí también salía en pantalla, en el video, Héctor Vélez Mesa, que a todo esto, por si no lo conocían, es un escritor chileno. Él tiene un sitio que precisamente se llama hectorvelizmesa.com, donde ustedes pueden ver los libros que ha escrito y, por ejemplo, les leo aquí rápidamente algunos de ellos que estoy viendo acá en pantalla. Escribió, por ejemplo, el libro Amor y Sexo, a propósito de Juventud en Éxtasis, nuestra lectura complementaria. Escribió un libro precisamente sobre ese tema.
Dice una mirada traviesa e indiscreta del periodista Héctor Vélez Mesa. Por otro lado, tiene el famoso breve diccionario de chilenismos, que a mí en lo particular me encanta porque ahí aparecen todos los chilenismos que usamos nosotros comúnmente. Él se ha dado el trabajo de compilar todas esas expresiones que nos corresponden como chilenos, y por supuesto que es muy entretenido leerlas una por una. Tiene otro libro que se llama Calles de Santiago con Historia, porque como es santiaguino el hombre se ha dedicado a investigar de dónde viene el origen de cada calle, a qué referencia hace, entre otras cosas. Tiene Chilenismos con Historia también, otro libro, Curiosidades del Mundo Militar. Hay otro que dice dichos, frases y refranes con historia, y varias publicaciones más. Así que el autor ahí, Héctor Vélez Mesa, es muy connotado con respecto a la literatura chilena, ¿no? Para que lo puedan investigar si alguien quiere interesarse en ello. Pero volvamos a Vania Ríos. Esta profesora dice que tenemos una forma característica de hablar y ella sabe lo que está sucediendo con las formas de hablar. Entonces la pregunta es, ¿debe ir cambiando nuestro idioma o debemos velar por mantenerlo? ¿Qué creen ustedes? Micrófono abierto para que puedan contestar la pregunta. ¿Tiene que ir cambiando nuestro idioma? ¿Tenemos que ir incorporando palabras nuevas, deformando un poco la forma de comunicarnos, o tiene que mantenerse lo original? ¿Qué creen ustedes? Sin temor, contestar la pregunta que está en rojo. ¿Debe ir cambiando nuestro idioma con el tiempo o hay que velar por mantenerlo? ¿Qué creen ustedes? Violeta, Daniel, Adriana. Dicho también. Mejorarlo. Mejorarlo, ¿a qué se refiere con ella? A ver, profundice la idea. Que hay que cambiar la jerga que tenemos para tener una mejor comunicación. Por tener una mejor comunicación. Ese punto me parece interesante. ¿Qué será entonces tener una mejor comunicación? ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere Daniel cuando dice tener una mejor comunicación? ¿Podrías explicar un poco más? De poder expresarse mejor en los términos que uno utiliza. Ya, eso es. Poder expresarse mejor en los términos que uno utiliza. Entonces, ¿la lengua hay que dejarla que cambie o hay que mantenerla, Daniel? Cambiarla, obviamente, pero igual uno está acostumbrado al modismo. ¿A los chilenismos también? Al chilenismo. Por supuesto, ¿no? Ya decíamos que en el habla coloquial, en el registro coloquial, uno siempre utiliza los chilenismos. Ahí están en medio de nosotros, los modismos. Uno dice, cacha la micro que viene allá, ¿cachai la micro que viene allá, no? Todo el mundo hace eso porque en el registro coloquial somos definitivamente libres de expresarnos como queramos, sin caer en el registro vulgar, que ya pasa a otro estrato. Pero prácticamente el chileno es lo que es por los modismos que utiliza. Y diría que cualquier tipo de lengua o cualquier tipo de idioma tiene también sus formas de hablar. Ahora bien, hay personas también que creen que, por otro lado, hay que mantenerlo. Por ejemplo, el refrán o el eslogan de la Real Academia Española dice: limpia, fija y da esplendor. Limpiar la lengua, limpiar el idioma es depurarlo de palabras que no se deberían usar para que se mantenga limpio. Fijar la lengua significa mantener a toda costa el registro estándar. De eso se preocupa la RAE, de mantener una lengua pura para que no se vaya deformando con el tiempo. Y dar esplendor, por supuesto, significa relucir lo lindo que es nuestro idioma, porque de alguna u otra manera la capacidad que tiene el ser humano de comunicarse en su propia lengua, en su propio idioma, viene también con una belleza especial, con algo que los estudiosos de la lengua admiran muchísimo, que es las formas características del habla. Ahora bien, vamos a ver los registros en este tiempo que nos quedan solamente 24 minutos de la clase. Veamos los registros uno por uno, porque son 4.
Pues bien, el registro estándar, ya hemos dicho que es un lenguaje que sirve para todos y para todo. Adriana, ¿me podría por favor leer a viva voz ahí con el micrófono cuáles son sus características? Adriana Hernández. Sí, profe, acá, presente. Adelante, las características, por favor, del registro estándar. Eh, mm, 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 mm. Profe, yo tengo la guía, pero no. ¿Tiene la guía número 3? ¿Sí? Ya, precisamente, busque la página porque hay una tabla ahí, hay unas tablas donde está eso mismo que estamos leyendo en la diapositiva. Donde dice se caracteriza por. Exactamente, son 6. Ah, ya. Registro estándar. Ya. Dice se caracteriza por pertenecer al nivel formal, uso correcto de la lengua, articulación, entre paréntesis dice pronunciación, dicción adecuada, léxico, divulgativo, alto grado de aceptación, entendible por la gran mayoría de usuarios, transversal y práctico. Eso es, muchas gracias, Adriana. Gracias. Ahora bien, explicaré a continuación una por una, bien rápido para que se entienda. Al lado derecho tenemos 2 fotografías de contextos en donde se usa este registro. Aunque pareciera, los periodistas utilizan el registro estándar. Es la lengua que más utilizan porque es la forma más comprendida a nivel nacional. Es decir, una persona que pertenezca a cualquier estrato social o que tenga cualquier grado de cultura va a entender perfectamente lo que le está hablando el periodista en una comunicación como esa, que es leer las noticias. Por otro lado, abajo sale el famoso doctor París, que es el ministro de Salud, junto a su incomparable e infaltable colega, la doctora Paula Daza, y se hizo mucho chiste con este tema de que todas las respuestas las tiene Paula Daza, ¿cierto? Él siempre le dice, gracias por su pregunta, se la contestará la doctora Paula Daza, y le pasa, ¿cierto?, la batuta de para que pueda contestar. Entonces, esta situación comunicativa de los comunicados del MinSal también tienen que ver con el registro estándar del lenguaje, aunque a veces puede rayar un poquito en la lengua técnica y pasar al registro oculto porque se utilizan palabras ahí que tienen que ver con la medicina. Pues bien, explico las características. Pertenecer al nivel formal ya lo sabemos, porque si vamos un poco más atrás, lo voy a mostrar rápido. Esto aquí en la tabla aparece que al lado izquierdo, en las situaciones formales, está el registro estándar. Ahora bien, se caracteriza por un uso correcto de la lengua. La gente que habla en este registro se está siempre corrigiendo a sí misma. Uno está continuamente reflexionando sobre cómo estoy hablando, cómo estoy comunicándome. Por ejemplo, en este caso, yo haciendo la clase aquí, por supuesto que estoy usando el registro estándar y me estoy esforzando por ello para que se pueda entender de la mejor manera lo que estoy leyendo o lo que estoy explicando. Ahora bien, si aparecen estas palabras como registro, nivel, ahí podríamos pasar al registro oculto porque ya estamos introduciendo tecnicismos. Ahora bien, la tercera dice articulación, y aquí es donde el chileno promedio tiene muchos problemas, porque en la pronunciación de las palabras o la dicción, es decir, cómo habla, sufre muchos percances. Las personas hablan de forma muy relajada, entonces a veces no se entiende lo que están hablando, porque no se entiende de qué está hablando. Eso pasa porque tenemos un bajo nivel de articulación. Es decir, en el registro estándar tenemos que preocuparnos de que las palabras suenen bien, para que puedan ser entendidas más que nada. El léxico divulgativo se refiere a que este registro estándar está en todo nivel, incluso en la publicidad. La gente que puede ver un mensaje publicitario en la televisión o en un afiche encontrará el registro estándar. Va siempre de la mano de la publicidad. Por eso se habla de léxico divulgativo. Las palabras se divulgan, se hacen conocidas para todas las personas. Y tiene, por supuesto, eso un alto grado de aceptación. Todo el mundo acepta este registro como lo mejor en el caso del habla del lenguaje español. Es entendible, por supuesto, por la gran mayoría de usuarios, incluso hasta personas del nivel inculto, por supuesto, lo van a entender muy bien.
y es transversal y práctico, sirve para todos y para todo. Ahora, ¿en dónde se usa? Por ejemplo, en medios de comunicación, en las salas de clases, en las instituciones públicas, cuando usted va a una oficina, ahí está el registro estándar, nos va a acompañar en todas esas circunstancias. Ejemplos ahí tengo abajo. Por ejemplo, si alguien dice en su última entrevista, el escritor británico Ken Follett habla de su trilogía y de su lucha por la libertad. Ahí aparece un ejemplo de registro estándar. Palabras como dentista, voy al dentista, dice, el cura, concejal, vertebral, palabras que se usan en el registro estándar, por nombrar algunas. Ahora bien, el registro culto, que está ahí en el nivel formal del lenguaje, se refiere a los lenguajes especializados y jergas profesionales. Ya dijimos que los médicos son un gran ejemplo de este registro culto, porque se manejan con un tipo de jerga o comunicación específica del área de estudio al que pertenecen. Y también los demás profesionales de otras áreas también utilizan este registro culto, porque se caracteriza por pertenecer al nivel formal del lenguaje. Tiene una corrección idiomática, es decir, no solamente ocurre lo que pasa en la lengua estándar, sino que además hay un afán máximo de corregir bien lo que se dice. Por eso, en las conferencias donde uno puede asistir o ver que se utiliza el registro oculto, la persona siempre está pensando bien lo que va a decir para no cometer errores. Y cuando ocurren errores, por supuesto, son excepciones a la regla que después marcan el lenguaje. Si no, póngase a pensar los errores que han cometido los grandes personajes de la historia o las personas que aparecen en los medios cuando se utilizan el registro oculto, como por ejemplo nuestro presidente de la República. Ha cometido errores en su forma de hablar que han pasado a la historia porque prácticamente no debería ser permitido que cometiera esos errores, pero al hacerlo quedan en el recuerdo colectivo como algo que fue fuera de la regla cuando esa persona se dirigió a las demás. Por eso la corrección idiomática es muy importante. La riqueza léxica y el uso de tecnicismos también es característico de este registro oculto porque aparecen palabras que son solo del dominio de los usuarios de esta lengua. Es decir, usted por eso a veces le cuesta entender cuando un médico le habla, porque el médico utiliza tecnicismos. Le va a hablar con palabras específicas de su área de estudio. Por eso usted no va al doctor de los huesos, sino que va al traumatólogo. Tiene un nombre específico para esa área del conocimiento. Y la articulación, pero muy cuidadosa, también es parte del registro oculto. La persona se dedica a hablar lento, pausadamente, para que se pueda entender mejor. Se usa en contextos de divulgación de artículos científicos y tecnológicos, sectores especializados. También cuando leemos una obra literaria, como por ejemplo nuestra lectura complementaria Juventud en Éxtasis, en ese libro siempre está transitando por el registro oculto, aunque cuando Damar y Efrén, que son los protagonistas de esta obra, se comunican entre ellos, o los demás personajes conversan, bajamos al registro coloquial, pero en la mayoría de los casos, en una obra literaria, encontramos el registro oculto. Corresponde al discurso médico y al discurso profesional de cualquier área especializada. Ejemplos: tipos de textos como por ejemplo las razones parten principalmente desde la epistemología y hermenéutica. Yo me acuerdo, por supuesto, cuando estudié en la universidad, esos 5 años de formación para ser profesor, que teníamos ramos o asignaturas donde los profesores hablaban así de hermenéutica, epistemología, y uno quedaba ahí medio colgado porque no sabía qué significaba, entonces había que estar continuamente con el diccionario buscando qué significa epistemología, qué significa hermenéutica, para poder entender lo que el profesor quería comunicar. Era un lenguaje muy elevado, el de la universidad. Otro ejemplo, el desarrollo consiste en la interiorización de sistemas de regulación externa. Eso era, ¿cierto?, bien procesado, bien alto el nivel. El desarrollo consiste en la interiorización de sistemas de regulación externa. Lo podría decir, por ejemplo, un ingeniero comercial. Pareciera que suena a esta área del conocimiento. Palabras como odontólogo, fíjense, en el registro, vuelvo atrás, en el registro estándar decíamos dentista, usted va al dentista, pero en el registro oculto la persona habla de odontólogo, suena un poco más profesional, ¿cierto? Antes en el registro estándar se decía cura, el cura, y lo que en el registro oculto se le va a decir sacerdote, suena un poquito más elevado, ¿verdad?
no es el cura el que hace la misa, sino el sacerdote, tiene una distinta tonalidad. Edil significa alcalde o concejal, ese es un edil. Mire la palabra extraña, ¿cierto? Amigdalitis es una inflamación de las amígdalas. Una patología se refiere a una enfermedad cualquiera, se le llama patología en el registro culto. Ahora bien, pasando al nivel informal del lenguaje, tenemos nuestro querido amigo el registro coloquial, que nos acompaña a todas partes. Y ahí les puse arriba a la derecha, en la parte superior, dice modismos. Porque los modismos o los chilenismos aparecen en esta forma de registro. Corresponde entonces el registro coloquial a los lenguajes de conversación y amistad, y se caracteriza por pertenecer a este nivel informal. Aquí tenemos que usar la espontaneidad y sencillez, porque lo que importa es comunicarnos, darnos a entender más que articular bien la lengua. Nos relajamos totalmente, por eso en el registro coloquial es muy cómodo hablar, muy fluido, no hay que preocuparse de la estructura del lenguaje, sino que simplemente del contenido. La expresividad y el lenguaje no verbal empiezan a aparecer con mayor cantidad, porque si usted ve al doctor París en sus comunicados de prensa, él no utiliza mucho las manos, está prácticamente sentado y fijo ahí detrás del mostrador donde están en esa conferencia. La doctora Daza igual va a aparecer así, y así cualquier conferencia de personajes del registro oculto van a estar siempre limitados a solamente hablar. No se utiliza mucho el lenguaje no verbal, pero en el registro coloquial empiezan a aparecer la expresividad de las manos, el uso de las expresiones faciales, y todo es más libre. Ahora bien, la presencia de los diminutivos y los apócopes, estos dos fenómenos de la lengua son característicos del chileno y en el registro coloquial son muy, muy usados. Por ejemplo, vamos a tomar un cafecito, dice, ¿con cuánta azúcar? Con 3 cucharaditas nomás. Ya, ¿y se va a comer un pancito? Sí, se va a comer un pancito. Parece que el chileno habla siempre de cosas pequeñas, ¿cierto? De alguna manera, esa es nuestra marca en el registro coloquial, utilizar los diminutivos, disminuir de intensidad las palabras. El cafecito, el telefonito, el pancito, etcétera. Y los apócopes se refiere a cortar las palabras por la mitad o dejarlas inconclusas. Por ejemplo, en vez de decir profesor, ahí dice, en el ejemplo dice profe. En el registro coloquial aparecen estas palabras y ustedes seguramente también utilizan este registro muchas veces cuando se comunican conmigo, porque me llaman, algunos en la clase me dicen profe y quiere decir algo, le doy la palabra. Se usa en relaciones conversacionales e interactivas con familiares y amigos y en la vida cotidiana. Ejemplos. Expresiones como, por ejemplo, divertirse un montón, ¿eh? Divertirse mucho, diría el registro estándar. Acá se dice divertirse un montón. Vacilar a alguien. Vacilar a alguien es molestar a alguien, ¿cierto? Causarle ruido. Dar jugo, que no tiene que ver solamente con el contexto literal, sino que figurativamente significa causar desorden, ¿cierto? Eso es dar jugo. Hacerse el choro, por supuesto, eso es volverse violento. No haber química, se dice cuando dos personas no conectan entre sí. Gastarse las lucas, apretar cachete, todas esas expresiones coloquiales corresponden a este registro. Decir bacán en vez de maravilloso o fenomenal, como diría, por ejemplo, alguien del registro estándar o del registro oculto, diría maravilloso o fenomenal cuando algo es bacán. Y finalmente, el registro vulgar, aquí aparecen todos esos personajes que están ahí a la derecha, que han aparecido en los videos también que circulan por la red y de los cuales nunca nos olvidamos porque ahí tenemos ejemplos clásicos de la degradación máxima del lenguaje cuando empiezan a aparecer los vulgarismos. En la cuarta característica aparece presencia de vulgarismos o garabatos o insolencias, se le llama. Pertenece al nivel informal, el registro vulgar. Hay una pobreza léxica porque el personaje de este tipo de habla, como tiene poco léxico, como tiene pocas palabras a las que recurrir porque ha aprendido pocas cosas, por supuesto complementará esa forma de hablar precaria con el lenguaje no verbal. Por eso estos usuarios de la lengua se ve mucho que utilizan las manos, hacen esto de chispear los dedos, ¿cierto? Todos esos gestos que hacen las personas para poder darle más expresividad a su pobre lenguaje.
¿Mm? Hay pobreza léxica, hay manejo de pocas palabras. Por supuesto, es un uso incorrecto de la lengua porque un registro vulgar jamás va a ser aceptado ni adecuado para contextos formales de comunicación. Por eso, una persona que busca trabajo y que está acostumbrado a usar el registro vulgar tendrá que adaptar su lenguaje con la adaptación idiomática, lo que vimos la semana pasada. Y le cuesta mucho, por supuesto. Deformaciones notables del léxico, palabras que cambian de sílabas, se invierten sílabas, se recortan palabras, se cambian por otros extranjerismos, etcétera. Sustitución o inversión de expresiones. Se usa en situaciones agresivas, el lenguaje delictual, que también se le llama COA o argot. El lenguaje intracarcelario también corresponde a este registro vulgar. Ejemplos. Y aquí, por favor, analicemos esto. Lejos de que nos cause un poco de risa, o gracia, analicemos lo que pasa con la lengua. Aquí en este ejemplo dice, me le dijeron de que lo íbamos a irlo de viaje. Hay varios problemas ahí. Están las aspiraciones de las eses finales, porque lo correcto habría sido, me dijeron que nos íbamos a ir de viaje o nos íbamos de viaje. Y dice, me le dijeron, el uso del pronombre enclítico, me le dijeron de que los íbamos, y es nos íbamos a irlo de viaje. Entonces, estas aspiraciones de la S final, estas marcas textuales son clásicas del registro vulgar. Cuando resolvamos ejercicios, vamos a darnos cuenta que usted puede analizar cada una de ellas en busca de estas marcas textuales para saber que estamos frente al registro vulgar. Se me le cayó, clásico esto del registro vulgar, se me le cayó, cuando lo correcto es se me cayó y punto. Ojalá que haiga pan, el uso del haiga. Te voy a rajarte el paño, expresiones típicas del lenguaje delictual, eso significa te voy a cortar la cara con un arma blanca, vírate Perkin, etcétera, y le podemos agregar lo que sale ahí en la parte de la derecha, ¿cierto? Y se refiere a cuando alguien echa a otra persona del lugar porque no lo quiere ver más. Entonces, registro vulgar del lenguaje. Hay que reconocerlo y la diferencia entre un registro coloquial o conversacional con un registro vulgar es muy, pero muy fina. Hay que tener mucho cuidado de no caer en este registro del lenguaje para no sufrir la desacreditación idiomática social. Tengo aquí un ejemplo para que podamos analizarlo. Si yo les preguntara, este ejemplo que tenemos en pantalla, ¿a qué registro corresponde? Si yo lo leo sería algo así como, ¿trajiste el carbón, bro? No, compa, compré todo, menos eso. Traje carne, bebidas, todo, pero se me quedó el carbón. Ah, cago el asado. Sin carbón no se puede, obligado a pedir delivery nomás. Igual podríamos decirle al gato que pase por un saco donde el vecino. Y tenía el número, mándale un WhatsApp, va a empezar el toque y estará todo cerrado. Una situación común y corriente, ¿cierto? De amigos que se quieren juntar en plena pandemia a hacer un asadito, ¿eh? ¿Cuándo no? Ahí tenemos el ejemplo arriba en la fotografía, que se saludan incluso con el codo, están con las mascarillas puestas, pero haciendo su asado, hay incluso una publicación de la Municipalidad de Arica que habla del asado seguro. Ahí aparece, dice, evitar usar mascarilla plástica si estás haciendo el asado, porque puede arder esto, ¿cierto? Mira qué interesante. Y no dejes el alcohol gel cerca de la parrilla. Algo muy elemental, pero que suele pasar. La gente que ya como está incorporando el uso del alcohol gel, cuidado con dejarlo al lado de la parrilla porque con el calor se puede inflamar. Y entonces, si les pregunto, este ejemplo de diálogo, ¿a qué nivel, a qué registro corresponde? ¿Qué me pedirían ustedes? ¿Será el registro estándar, registro oculto, registro coloquial o registro vulgar? ¿Qué creen ustedes? A ver si me están escuchando porque desaparece. Ahí se ve. Coloquial. Creo. Coloquial. Daniel, ¿por qué te diste cuenta que es el registro coloquial? Por los términos, pues. Por los términos. Ejemplo, a ver, ¿cuáles términos te llamaron la atención ahí? A ver, el compa. Muy bien. Eso es apócope de compadre, no compadre, debería haber dicho, pero no compa, ¿cierto? Muy bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Esperen un poquito. Cagó el asado. Eso, también. Aunque es un vulgarismo, fíjense que este registro no está en el registro vulgar porque no es todo vulgarismo. Apareció solo esa palabra y se le permite al usuario usar al menos un garabato, ¿cierto? Y no va a caer en el registro vulgar.
es simplemente una exagerada relajación del lenguaje, por eso salió así. ¿Ah? El famoso era, ¿cierto? Esto está de moda, era. No, era ya era. Arriba, ¿te diste cuenta, Daniel, del bro? Ese también es clásico. Decirle al gato. Eso, el sobrenombre que le tienen al amigo, el gato. Perfecto, te diste cuenta de eso. ¿Y tenís el número? Dice, ¿tenís el número? Cuando la cosa es, ¿y tienes el número? Pero dice, ¿y tenís el número? Un profesor de lenguaje como yo, que enseña en esta clase virtual, ¿usará el registro coloquial? ¿Qué creen ustedes? Todo el rato. Claro que sí, todo el rato, yo también uso, no, sí, por supuesto. Yo aquí en esta clase estoy hablando como profesor, pero con mis amigos, con mis familiares, no voy a hablar con el registro estándar ni con el registro oculto. Uso el registro coloquial. Lo usamos todos usamos el registro coloquial, porque nos relajamos para hablar porque somos más espontáneos. Así que sí, un profesor de lenguaje como yo o como cualquier otro, sí usamos el registro coloquial del lenguaje. Muy bien, Daniel, te has dado cuenta de las marcas textuales, todos esos elementos que señalaste del texto nos dicen cuál es el registro al que corresponde. Pero si yo pongo este ejemplo ahora, y me olvidé cambiarle las imágenes, pero cambié el texto. Lo leo. Yo no estoy preparado para eso. Pero si no le pones el hombro, se te va a echar la yegua y no conseguirás nada. Es que no me pescan. Donde voy me dicen, ya, déjeme su currículum y yo lo llamo. Y después nunca llaman. Es que tienes que ser más agresivo. Llegar con un pituto, con una recomendación, por último. ¿Ah? Ahí me equivoqué porque le puse otras imágenes. Ahora voy a tratar de corregir. ¿A qué correspondería ese registro? ¿A qué correspondería este registro de habla? ¿Sigue siendo coloquial o cambió? Adriana, ¿qué cree usted? Víctor, ¿sigue siendo coloquial esta forma de lenguaje o cambió? A estándar, ¿Lengua estándar? ¿Por qué? porque es un poco más, la conversación más adecuada. Pero eso de se te va a echar la yegua, ¿se usa en el registro estándar? ¿Se usan los modismos ahí o no? Evidentemente no. No puede ser el registro estándar porque la expresión se te va a echar la yegua no corresponde a ese registro. Sigue Ah, siendo colonial, coloquial. perdón, Cuidado, coloquial, coloquial. sí, No se va a meter en historia porque está pensando en historia. En historia está lo coloquial, colonial. Aquí es sí, puede ser. coloquial, sí, coloquial. O conversacional, sí, evidentemente. Aquí nos damos cuenta porque aparece, se te va a echar la yegua. Abajo dice, no me pescan. Esa es otra expresión clásica del registro coloquial. Más abajo dice llegar con un pituto. El pituto se refiere a alguien que le haga el favor de comunicarlo con con el empleador para que lo dejen trabajando. Ese es un pituto, una recomendación. Es registro coloquial, por supuesto. Acá hay otro ejemplo. Recordamos a toda la población que durante fase 2 solo se puede tener reuniones sociales en residencias particulares con máximo 5 personas en total y solo de lunes a viernes. Intenta no tener reuniones con más de un mismo grupo a la semana. Asistir a ceremonias de culto religioso con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 10 personas en espacios cerrados. ¿Qué tipo de registro del lenguaje es ese? Formal. Ese es el nivel. Sí, estamos Culto, claros. Nivel Culto. formal. Pero es culto, culto, ¿seguro? Ahí está escuchando, mire, qué curioso. Andrea, ¿cierto? ¿Está escuchando? Adriana, perdón, Adriana está escuchando la tele de fondo, ¿no? no, ¿Quién está No soy escuchando? yo. Ya, Daniel, tú estás escuchando la televisión de fondo y fíjate, es muy parecido al lenguaje que están usando allá al que están viendo en pantalla. ¿Qué registro será ese? ¿Será culto? ¿Hay alguna palabra ustedes que no entiendan ahí? No, si yo lo entiendo. Se entiende todo, ¿verdad? ¿Mm? No hay ninguna palabra que no se entienda, todo es entendible. Entonces no puede ser el registro oculto. En el registro oculto aparecen palabras que no todo el mundo comprende. Es Y aquí, formal. ese es entonces estándar, eso es muy bien, Adriana. Estándar. Cuidado, Daniel, no confunda el nivel de habla o la situación, que va a ser formal o informal, con el registro de habla. Adriana tiene profe, razón. Sí,
dígame. El nivel de habla son los 4 que están en amarillo. Vuelvo atrás, mire, Y el, ahí está. y el- Cuidado, y el estándar, el miren, culto. miren, los niveles de habla, fíjese, son las situaciones, lo mismo que situaciones, formales o informales, son dos nomás. Y en la situación formal o nivel formal está el registro estándar y el registro oculto. Y en la situación o nivel informal está el registro coloquial y el registro vulgar. Cuidado con esa diferencia, ¿ya? Ah, ya, perfecto. Daniel igual, porque usted me estaba diciendo que el formal me dijo, cuidado, ese es el nivel. Y en el nivel formal hay dos registros, el estándar y el culto. Y en este caso es estándar, porque es una lengua que se utilizaría en un comunicado del COVID, ¿cierto? Y todo el mundo va a entender perfectamente. Y aquí tengo otro. Yo no uso nada esta guá. ¿Para qué? Pues andan todos los viejos con la pera, los abuelos, las vecinas con terrible perso caminando por la yeca y los pacos no le van a entrarle nada a una pobla porque estamos enteros tapizados, tenemos cualquier armamento en la población. Está clarísimo, registro vulgar del lenguaje, ¿cierto? Porque está deformado la lengua. Hay varias marcas textuales con respecto a eso. Se nos ha pasado el tiempo, así que por eso acelero un poco más. La próxima semana vamos a estudiar la hipercorrección, que también está en tu guía número 3 para que puedas estudiar esto. Expresiones correctas como estudia, en la hipercorrección se dice estudia cabro, me decía, me acuerdo mi abuelo por broma. Bacalao se dice bacalado en la hipercorrección, trasladar por trasladar, ¿cierto? Toda esta forma de ultracorrección son un fenómeno que afecta el lenguaje en el registro de habla. Y acá termino con esto, que hay varios vicios del lenguaje que vamos a estudiar en detalle. Es un bonus track porque aparecen varias cosas de las que podemos aprender en este enlace que sale ahí en pantalla. Aparecen los vicios del lenguaje o estas expresiones que afectan a la comunicación por su forma, simplemente por su forma. Pues bien, no te olvides que en la guía número 3 están todos esos elementos que hemos visto en esta clase y esta clase, por supuesto, que siempre va a estar siendo grabada como es costumbre. La puedes obtener en el código QR que está ahí en la última página de nuestra guía número 3. Aparece ese código QR y ese enlace que está al lado. Cualquiera de esas dos formas sirve para entrar a la lista de reproducción donde van quedando todas nuestras clases de lenguaje a la fecha. Y además también te recuerdo que veas el documental La lengua de Chile para que puedas conocer más con respecto al lenguaje. Gracias por participar en esta clase. Muchas gracias, profe. Los dejo libre ahora para que vayan al recreo. Chao, Nos profe. vemos la próxima semana. Chao, chao. Ya, Cuídense. profe, una consulta. Sí, adelante. Esa es la guía 3, ¿no? Exactamente, ya está para que la descargues o la puedas ver en línea. Y dicen que todavía no, cuando avisen que van a entregar presencialmente, ahí en el Facebook tiene que estar atento porque ahí van a entregar esta guía número 3, ¿ya? Nos vemos. Chao.